Hoy nos sumergimos en la figura de Alfred Hitchcock, ¿eh? Ese nombre que todos asociamos al cine, ¿no? El gran maestro del suspense. Tenemos bastante material sobre su vida, su estilo tan particular y lo que le influyó. Queremos entender qué hizo de él una pieza tan clave. Desde luego, es que hablar de Hitchcock es hablar de uno de los grandes, ¿eh? Un especialista total en el thriller psicológico. Imprescindible. Vale, pues vamos a meternos en harina. Cuando hablamos del estilo Hitchcock, ¿qué es eso exactamente? Más allá de ponernos nerviosos en la butaca. Pues mira, aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Era un innovador nato. Usaba la cámara de una forma muy consciente, te hacía mirar, casi te obligaba a ser un voyeur. No era solo imitar la mirada humana, era dirigirla. Ajá. Y los encuadres, bueno, estaban pensados al milímetro para generar ansiedad, ¿sabes? O a veces miedo puro y duro. Y el montaje, la forma de cortar las escenas, revolucionario para la tensión. Y claro, tenemos que hablar del MacGuffin. Eso siempre me ha fascinado. ¿Cómo conseguía que nos importara tanto algo que luego... Que luego casi no importaba. Exacto. Eso es. Era brillante. Una herramienta narrativa genial. Sabía que lo importante al final eran las emociones, las de los personajes y las nuestras. Y lo combinaba con sus temas, sus obsesiones. El falso culpable que huye, las famosas actrices rubias. Ah, las rubias. Siempre un punto ahí como de... Peligro frío. Sí, un ideal de belleza distante. A veces eran el peligro, a veces el objeto de control. Luego los giros de guión, tremendos. Y exploraba la violencia, el crimen. Se metía en temas psicológicos complejos, con mucho de psicoanálisis, con notaciones sexuales a veces muy directas para la época. Es curioso, esa exploración del oscuro y, a la vez, él mismo poniéndose delante de la cámara con sus cameos. Sí, los cameos. ¿Era solo un guiño? ¿Una firma? ¿O había algo más? Yo creo que eran las dos cosas. Le ayudaron muchísimo a crear su imagen pública, ¿sabes? Se convirtió en un ícono reconocible, casi un personaje. Pero si lo conectamos todo, sus primeras influencias son clave para entender de dónde venía todo eso. Las fuentes hablan de una educación católica muy estricta. ¿Y esa historia de niño? Sí, la anécdota de la comisaría, que su padre le mandó allí y un policía lo encerró unos minutos. Eso fue tan... Bueno, él la contaba mucho. Nunca sabremos cuánto la adornaba, ¿no?, para construir su leyenda. Pero es innegable que el miedo a la autoridad, a la acusación injusta, eso está muy, muy presente en sus películas. Ya. Y la educación con los jesuitas también dejó su marca. Ese sentido del orden, del control, casi matemático. También se menciona a Edgar Allan Poe. Sí, claro. Poe fue una inspiración clara para el suspense. Sus inicios fueron humildes, diseñando intertítulos para cine mudo. Ahí conoció a Alma Rivil, su mujer. Su colaboradora clave, ¿verdad? A veces se le olvida un poco. Totalmente. Una figura esencial. Y luego, importantísimo, su viaje a Alemania en los años 20. Ver trabajar a gente como Murnau, como Fritz Lang. El expresionismo alemán. Exacto. Le marcó muchísimo visualmente. Ese uso de las sombras, los ángulos forzados, las atmósferas, lo absorbió y lo hizo suyo. ¿Y cuándo dirías que nace el Hitchcock que reconocemos todos? El filme hitchcockiano por excelencia. Pues se suele decir que The Lodger, que aquí se llamó El enemigo de las rubias, de 1926, ahí ya estaba casi todo. Ya apuntaba maneras. Sí, sus temas, sus técnicas. Luego ya vinieron los éxitos británicos que le dieron fama internacional. El hombre que sabía demasiado, la primera versión del 34 y 39 escalones en el 35. Y el salto a Hollywood en el 39 fue, definitivo. Debutó allí con Rebecca. Que ganó el Oscar a Mejor Película, nada menos. Eso es. Aunque él no se lo llevó como director por esa, curiosamente. Entonces, resumiendo un poco todo esto, tenemos a un cineasta marcado por sus miedos, su educación, pero con una capacidad increíble para coger influencias y crear un lenguaje propio, ¿no? Totalmente. Un lenguaje que revolucionó cómo se narraba en cine y, sobre todo, cómo se crea suspense y tensión. Su legado es... enorme. Innegable, sí. Definió el thriller psicológico tal y como lo conocemos. Sus técnicas se siguen estudiando, se siguen usando. Es que para entender el cine narrativo hay que entender a Hitchcock. Y quizá, para quien nos escucha, queda ahí una pregunta flotando. Algo más allá de la trama. Pues sí, esto plantea una cuestión interesante, creo. Sabemos que proyectaba sus miedos,
como el de la autoridad, en las historias, en los personajes. Pero, ¿y si la forma misma en que filmaba, esos encuadres tan precisos, esos movimientos de cámara, podría ser que nos transmitiera directamente su propia ansiedad, la del director, de una forma casi subliminal? Mm. Más allá de lo que cuenta la película. Algo en lo que fijarse, quizá, la próxima vez que alguien vea una de sus obras maestras.